Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a la Sagrada Escritura y le hacen cuenta en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 6, del 1 al 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por dar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, la importancia que es de vivir y andar por tu Espíritu Santo. Bendice la familia y los hogares, las personas que puedan escuchar y ver el programa. Sé con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo con ustedes su programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Hoy tenemos un tema muy especial, muy interesante. El tema central que tenemos hoy es: se buscan hombres llenos del Espíritu Santo hoy en día. Hoy en día se buscan hombres llenos del Espíritu Santo. Y está basada en Hechos, capítulo 6. Bien, varón, ¿qué usted puede hablar acerca del Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo es la esencia misma de Dios, la cual nosotros, es lo que nos lleva a nosotros a toda verdad, que nos guía y que no solo nos guía, sino que también nos llena del poder de Dios. Es muy importante. El tener el Espíritu Santo no es un adorno, solo el decir que lo tengo, no, porque el Espíritu Santo hace muchas cosas, discierne muchos pensamientos, o sea, también lo guía a uno a todo lo que Dios le agrada, porque sin el Espíritu Santo hacemos cosas en la carne y de la cual no es agrado a Dios. Es muy importante tener la esencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque vemos nosotros el capítulo 1 de Hechos, cuando los hermanos recibieron el poder de Dios, no solo hablaron en lenguas, sino que también cuando daban la palabra, predicaban la palabra en los lugares, sanaban enfermos, podían ver la gloria misma de Dios y sobre todo que podían libertar a aquellos que estaban cautivos al pecado, al mismo Satanás. Vemos nosotros cómo Dios derramó su Espíritu Santo, la esencia del poder sobre ellos, de la cual vemos nosotros, hubo muchos milagros, y no fueron milagros falsos, milagros de poder de Dios. Y es muy importante, amigos televidentes, de llenarse del poder de Dios, del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía.
y nosotros lo tenemos porque fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Así que es muy importante llenarse del Espíritu Santo. Y no solamente que diga, yo estoy lleno del Espíritu Santo hoy. No, hay que buscar de Dios y llenarse del Espíritu Santo a diario. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que la lucha tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Muchas luchas pueden venir en el trabajo, en la familia, en todos lugares. Pero es muy importante. Tenemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él iba a orar en la noche. ¿Para qué iba a orar? Porque para llenarse el poder también de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que cuando venía a predicar en la mañana, en la tarde, sabía que era necesario tener una conversación, tener una relación con Dios y esperar que el poder del Espíritu Santo hiciera el milagro, hiciera la sanidad y sobre todo llenar de poder a aquellas personas que estaban débiles, aquellas personas que necesitaban del poder de Dios. Muy importante, amigo televidente, el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias, varón. Viviendo hoy en día la forma en que hay tanta violencia, tanto rotura matrimonial, familiar, los muchachos no se someten a los padres tampoco comprenden a sus hijos. Las esposas pelean con su esposo, los esposos pelean con la esposa. En los trabajos también, las iglesias están en un sub y baja, incluyendo los ministros y también los presidentes y gobiernos con la comunidad. ¿Cree usted que hay alguna fuerza negativa que está desempeñando ese papel para traer esa discordia y esos conflictos que tenemos hoy en día dentro de la familia o los seres humanos? Sí, sabemos muy bien que le hemos dado cabida al mismo Satanás, porque Satanás es el que divide, Satanás es el que trae problemas, es que trae desesperación, tristeza, angustia al ser humano, el mismo Satanás. Pero ¿por qué entra Satanás? Es porque nosotros no estamos llenos del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Sabemos a veces cuando vienen pensamientos en nuestra mente, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo es el que hace la lucha contra huestes celestiales que vienen para querer quizá entrar en una mente o una forma de pensar de que así me siento, así estoy, creo que nadie me ama. Todas estas cosas que viene el poder del Espíritu Santo y viene a decirnos en nuestro ser que nosotros valemos mucho en la mano de Dios. Entonces vemos nosotros que en el matrimonio, en los trabajos, todas las actividades que tenemos seculares a diario, sabemos que si no nos llenamos del poder de Dios, Satanás es tan fácil que Satanás no hace tanta guerra con nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que estamos débiles. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para vencer a quién. No vencer al hermano que está al lado nuestro, a la esposa o al hijo, a la esposa. No, vamos a vencer a Satanás, porque Satanás es el que, si hay una puerta que él no anda tocando, él entra sin tocar y entra aquí al corazón. Entra primeramente, nos toma control en el pensamiento y el pensamiento viene al corazón y el corazón es que entonces empiezan a salir todas estas cosas, cosas negativas en nuestro ser. ¿Por qué? Porque hemos dado lugar a Satanás. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Es lo que la palabra de Dios dice, tener el Espíritu Santo. Esa es la guía, esa es la luz, es lo que nos lleva a nosotros al final donde Dios nos espera. Pero es muy importante. Mucha decadencia hay, claro, nos vemos también, pastor y amigos televidentes, en las congregaciones. No hay sanidad, no hay liberación, no vemos nosotros el que se sienta el gozo. ¿Por qué nos tienen que decir que tenemos que hacer cuando si hay un agradecimiento en nuestro ser, que el Espíritu Santo está en nosotros? No necesitamos que alguien nos diga qué tenemos que hacer. Adoramos a Dios, damos gloria a Dios, honramos el santo nombre y salimos con ese gozo. No podemos salir como entramos y volver a salir. No, cuando vamos nosotros, tenemos una reunión y tenemos un ejemplo en la congregación, es que nosotros nos libertemos, traigamos la carga, se lo dejemos a Dios y que Dios nos haga libre y nos haga sentir que ese gozo, que sí Dios es real, que Dios existe, que el poder del Espíritu Santo, que la liberación, todo lo que puede hacer Dios en nosotros, tenemos que creer, pero esta fe es que hay que ver convicción, hay que tener certeza y sobre todo eso es lo que nos lleva a nosotros a tener fe, a esperar, a tener una esperanza en Dios de que Dios tiene control y por eso vemos mucha decadencia en la familia, en los hogares, matrimonio, en los trabajos, en muchas áreas de nuestra vida, vemos decadencia y cada vez vamos viendo más decadencia en la manera de servirle a Dios. ¿Por qué? Y dejamos lugar que a Satanás nos traiga problemas y no vemos la gloria de Dios. Muy importante entonces, el Espíritu de Dios, que esa es la luz que nos ilumina y lo que nos llena del poder de Dios y la autoridad que tenemos que tener para poder vencer todo esto que nos acontece a diario en nuestras vidas. Pastor. Amén, gracias, varón. Sí, amigo televidente,
familia, padres, ministros, presidente, gobierno, alcalde, queremos decirle que el mundo está vuelto en llama. Es un caos totalmente mundial que tenemos. Desde el gobierno hasta la casa más insignificante de un país están convulsionados. Si hablamos acerca de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto, de un anciano, encontramos que hay un desasosiego, hay un dolor, no hay una paz. La gente no puede estar tranquilo. Hay nerviosismo terrible. Hay confusiones. Hay depresión, desánimo, desaliento, disgusto. Hay un coraje por dentro que la gente se rompe. ¿Por qué se da? Número uno, porque hay una fuerza que dice la Biblia que cada día más van descendiendo a la tierra huestes satánicas, poderes, entiende, de la tiniebla. Está en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 12. Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ve usted? O sea, son espíritus inmundos que vienen a la gente. ¿Ve? Entonces se esconden dentro de la gente y las personas creen que es su compañero, que es su esposo, que es su esposa, que es su hijo, que es su padre, que es su compañero de trabajo, que es el vecino, cuando no son ellos. Exacto. Entonces por eso hay conflicto, porque un poder de la tiniebla está controlando ese cuerpo. Y al controlar ese cuerpo, pues entonces de inmediato viene el conflicto. Entonces usted no puede ver, porque ese espíritu que hay ahí es un espíritu diabólico. No es un cuerpo, son espíritus de la tiniebla. Sí. Y para poderlo ver hay que estar en el espíritu. ¿Usted ve? Usted en la carne, en su cuerpo, no puede ver esa fuerza. Sí. La gente se inventa y dice un fantasma porque ve cosas porque no puede ver el espíritu. Aleluya. Entonces ahí que tiene el problema usted. Es tan así que ya estamos viviendo en un tiempo tecnológico. ¿Qué estamos viviendo? Tecnológico. Todo es tecnología. Y se está quitando la era que se llama era cristiana. Sí. Desde que vino Cristo Jesús, ¿se llamaba? Era cristiana. Era cristiana. Antes o después de Cristo se decía. ¿Entiendes? Porque la historia dice que antes de Cristo está. Que la historia dice que después de Cristo está. Pero ya se está quitando eso. Toda la tecnología. Ahora la tecnología porque la ciencia va aumentándose. Y ahí está. Por ejemplo, vea un ejemplo. Que la gente se está adaptando a ese espíritu sin darse cuenta. Alexa, prende la luz. Alexa, pon esta canción. Alexa, entonces dan orden a ese espíritu tecnológico. Exacto. Entonces la gente ya no tiene que ir allí y se va adaptando. Cuando no sabe que hay una fuerza que en el mañana va a hablarle, que se llama espiritual. Sí. Ya la gente va a hablar, mire bien cómo la tecnología, usted va hablando por el teléfono, tiene un headphone, tiene un headphone y usted va hablando con la persona que le llamó. Exacto. Y sigue ahí, pero ¿qué pasa? Ya la tecnología está tan avanzada que ya usted no necesita headphone. Oye bien, ya está en los aires, hay una tabla que se tiró al espacio y eso entonces se capta que el gobierno está utilizando para detectar dónde está fulano sutano y puede escuchar la conversación. Y entonces así se van adaptando y el Satanás entonces comienza a hablar, tú no ves la gente hechiceros que se montan y comienzan a hablar, y a decir, ¿te ves? Espíritu inmundo, se lo leemos ahí, espíritu inmundo, pues entonces se necesita un poder sobre ese espíritu, aleluya. Hay que entender el por qué el Espíritu Santo es indispensable. Vamos a mirar el capítulo 12 de Primera de Corintios para que vea que entonces el Espíritu Santo nos da los discernimientos de espíritu. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, para que no usemos esta tecnología que está adormeciendo la mente espiritual y está alejando a la gente de Dios, porque ya la gente no consulta con Dios, porque no necesita a Dios, porque tiene todas las cosas a mano. Se están creando, ¿entiendes? Que son autodefensa, ¿entiendes? Sobrehombres, sobrehumanos, autosuficientes, que yo lo puedo todo. Leamos esa cita que es muy importante.
No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentil se extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que le hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque ésta es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Te ve? Ok, bien. El Espíritu de Dios nos da el conocimiento. Amén. Nos da la forma para conocer lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Pues es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces la gente está cerca de ¿quién? De Dios. De Dios, porque va a hacer lo que Dios ¿qué? ¿Qué dice? Al decir esa cosa tenemos la mente de Cristo. Vamos a leerlo. Está en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. ¿Te ve? Es más, desde el 14, porque vea, el hombre natural, o sea, el hombre que está viviendo ahora mismo con la tecnología, no puede entender las cosas que son espirituales, ¿te ve? Entonces tiene que meterse a la tecnología para poder entender algunas cosas y no lo entiende bien. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ve usted? Entonces, la diferencia grandota cuando tenemos el Espíritu Santo es que tenemos la mente de Cristo. Entonces podemos discernir, podemos conocer las cosas que son malas para no hacerlas y no lo van a alejar de Dios. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo, tenemos que meter a la ciencia humana. Y ahí entonces cuando no hay fe, cuando la gente se pierde la fe, porque si no es el médico, si no es el psicólogo, si no es el psiquiatra, si no es la tecnología, si no es el aparato, si no es la máquina, no podemos saber. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, aleluya, la fe le hace mover. La fe se levanta. Por eso el Señor decía, cualquiera que tuviese fe como un granito de mostaza, podrá decirle a ese monte, quítate. Y se quita, pero hoy en día no, hay que buscarle un trailer, hay que ver cuántas cosas para poder mover las cosas, por falta de que del poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo podemos ayudar al otro, podemos levantar, podemos recobrar ánimo, Pero cuando usted va al médico, el médico le da un diagnóstico y le dice, usted tiene esto y esto y esto, y hay que ahora darle tratamiento y estas pastillas y cuantas cosas. ¿Y después qué? Lo esclavizan a ustedes. Exacto, con la medicina. Con la medicina comienza el dolor, comienza la preocupación, comienza la tristeza, el desánimo, el desaliento, ¿te ves? En vez de ayudarlo, lo que hace es que lo pone triste y entonces lo pone en disciplina que no va a hacer nada. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, aleluya, viene el poder de fe, viene la sanidad, aleluya, sana, viene el levantamiento, viene el gozo, porque el gozo del Señor mi fortaleza, esa es la importancia del Espíritu Santo. Cuando el hombre tiene el Espíritu Santo, puede alentar al otro, sin tener que hacerle daño, sin tener que mandarlo a tomar pastillas, sin tener que meterle tristeza. Y no vienen ideas negativas porque su mente está en Cristo, tiene el Espíritu, ¿me entiende? Tenemos la mente de Cristo. Cuando usted tiene la mente de Cristo, dice que todo lo discierne, todo, lo conoce todas las cosas, porque no es usted. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios en usted. ¿Ve usted por qué es importante que se están buscando hombres llenos del Espíritu Santo? Hombres que puedan resolver los problemas de los hogares. Que no tengan que acudir a psiquiatría, ni a consejería, ni a psicólogo, sino a Dios. Cuando hay el Espíritu Santo nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que hizo el matrimonio. Dios fue el que hizo la familia. Dios fue el que hizo los hijos. Dios fue el que lo hizo a usted y a mí. Él fue el que nos dio la vida. Entonces, ¿por qué nos hemos alejado de Él? Volvamos a Dios.
Volvamos a Dios, como dice el Señor. Si te arrepintieres, si te volvieres a tomar camino, vuélvete a mí. Así dice el profeta Jeremías. ¿Te ve? Necesitamos arrepentirnos. Es más, vamos a leerlo allí, como dice también Jeremías capítulo 6, del 1 al 16, para que vean. Dice, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Te ve? Paraos en los caminos, porque estamos andando por muchos caminos. Deténgase y busque el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra del Señor, el capítulo 16 de San Juan, ¿entiendes? Del versículo 7 en adelante, para que vea que tenemos que volver, porque Él es el que nos convence de pecado, nos convence de justicia y de juicio. Vamos a leerlo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ve usted lo que hace el Espíritu Santo? El por qué es importante tener el Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu de la verdad. Y le va a entender todo y va a consolarle. Es más, de 30 al 33. Mire cómo dice de 30 al 33 de ese mismo capítulo 16. Ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitáis que nadie te pregunte por esto. Creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ve usted? Para poder vencer al mundo, tenemos que estar a través del poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Aflicción, eso es lo que tenemos. Sí, muchas. Hay muchas aflicciones. Como dice el salmista David en el capítulo 34 y versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le ha librado Jehová. Es importante comprender estas verdades, amados hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo. Se buscan hombres llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Hable, varón. Es muy importante para saber, es una pregunta y una respuesta que se debe dar ahora que muchos amigos televidentes están en este programa viendo. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? No es para tener un adorno, no es decir que lo puedo todo, sí, porque el Espíritu Santo lo que hace es, como leímos lectura a muchos versículos, que nos guía a la verdad. No solo nos guía, sino nos discierne, nos da la autoridad, nos da el poder, nos da el dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Hablaba el pastor anteriormente sobre las aflicciones, sobre hay diversos problemas en la familia, en los hogares, en los matrimonios. ¿Por qué no hay un control? ¿Por qué no podemos controlar? Es porque nosotros no nos guía el Espíritu de Dios, sino nos guía el Espíritu del hombre, como decía 2.14 de 1 Corintios, el hombre natural. Nos volvemos el hombre natural. Cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que tener el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para discernir todo y tener ese dominio, tener poder, no tener el espíritu de miedo, no tener el espíritu de qué me va a pasar, qué me viene, qué estas situaciones. Vemos nosotros este problema que ha pasado mundialmente con esta enfermedad, con este virus. Muchos, aún cristianos, muchos, aún servidores de Dios, están asustados, están con miedo. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está cuando Dios dice que derramó su poder, derramó su Espíritu Santo en los que estaban reunidos, y en nosotros ha derramado su Espíritu Santo? Tenemos que tener esa convicción, esa fe, esa certeza que Cristo
Cristo lo puede todo, hermanos, porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no solamente el decirlo, no solamente saber el versículo, hay que vivir la palabra. Cuando se vive la palabra, Dios siente el poder de Dios, uno siente la llenura del Espíritu Santo, uno puede hablar, uno puede decir, en el nombre del Señor Jesucristo te vas a levantar, en el nombre del Señor Jesucristo vas a recibir sanidad. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros los hombres de Dios, hablar de la grandeza, del poder de Dios, no entrar en miedo, porque no nos da espíritu de cobardía a Dios, sino de amor, de poder y dominio propio. ¿Dónde está la gente que le sirve a Dios? ¿Dónde están los hermanos, las hermanas, los servidores, ministros? ¿Dónde se encuentran? ¿Se encuentran asustados, con miedo, que no puedo decir esto, no puedo hacer esto? No, hermanos, hable de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Recuerden, nosotros solamente somos instrumentos en la mano de Dios, y si Dios le place usar a nosotros, Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos, pero a veces nos viene el orgullo, la vanagloria, que lo puedo todo, que no, nosotros no hacemos nada. Dice la palabra de Dios en capítulo 15 de San Juan, capítulo 15, 5. Sin Cristo Jesús nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué nos dice entonces? Que es en Cristo que tenemos que siempre glorificar el nombre de Dios y dar que Dios sea que nos ministre nuestra vida. Y cuando haya un problema, vamos a acudir a Dios. Mucho ese es el problema, pastor y amigo televidente, que cuando tenemos una situación, tenemos una aflicción, tenemos una enfermedad, buscamos nos vamos al lugar equivocado. Cuando Dios está esperando para darnos la medicina, Dios está esperando para levantarnos, hermano, Dios está ahí para darnos vida, pero buscamos otros lugares, y cuando nos damos cuenta de lo que recibimos en noticias, nos vamos a un hospital, como decía el pastor anteriormente. ¿Qué es lo que dice el doctor? Esto es lo que tiene, esto es lo que no puedes hacer, esto no puedes hacer. ¿Y qué venimos para la casa? Desesperados, con mucha angustia, mucha tristeza, con mucho dolor, y aún con la enfermedad que dice que tenemos. ¿Dónde está el poder de Dios? Si creemos a Dios, tenemos que acudir al que lo tiene todo, al que lo puede todo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, hermano. Así que es necesario someternos a Dios, obedecer a Dios y sobre todo humillarnos a Dios, reconocer que hay uno más grande allá en el cielo, que se llama Jehová Dios de los ejércitos. Pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, amados hermanos, estamos en tiempo de crisis, estamos en días peligrosos, en principio de dolores. El Señor se acerca. Pero mientras Él se acerca, el enemigo está haciendo la delantera porque Él se adelanta. Sí. Y miren, el Señor dice que Él ni se adelanta ni se atrasa, que Él llega a tiempo. Pero Satanás se adelanta. Sí. Y como sabe que le queda poco tiempo, se está adelantando y está creando cosas. Y antes de que Cristo venga, Él tiene que manifestarse. Óigame bien, ¿qué es el problema que está pasando? El Señor dice que no puede venir hasta que no se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo del diablo. No se puede el Señor venir hasta que no se manifieste. Entonces por eso el Señor se está acercando y este espíritu inmundo está quitando la fe para alejar a la gente de Dios. Vamos a leer la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ve usted? Entonces, el enemigo se está adelantando y quitando todo lo que es Dios, y ahí está ahogando la fe. ¿Te ve? Negar la fe, apostatar. Entonces la gente, al creer a los médicos, al creer a la ciencia médica, al creer al gobierno, cosas, se aleja de la fe. Sí. Porque entonces ahora tiene que sujetarse a estos medicamentos. Tiene que sujetarte a tal vacuna.
tiene que sujetarse, ¿me entiendes?, a lo que dice el hombre. Pero ¿qué del Espíritu Santo? ¿Qué de la fe? Cuando dice que el que creyere será salvo, y todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree. Pero entonces, si usted no cree en Dios, porque ha perdido la fe, vamos a leerlo porque es muy importante. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3, para que vea que mucha gente van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque eso es lo que tenemos en el aire. Son espíritus de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es lo que tenemos hoy en día, estamos escuchando. Hoy en día hay un desbarajuste en alimentos, hasta por las redes sociales y todo. Y esto es lo que tienen que comer, ¿cuántas cosas, Entonces rechazan la fe. Es más, vamos a leerlo ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 16, de 15 para que vea que aunque tomaren cosas mortíferas no le va a hacer daño cuando creemos, porque estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, estamos hablando acerca de que se buscan hombres llenos del Espíritu Santo. La gente está perdiendo la fe, escuchando la doctrina de demonios. Y les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Usted ve lo que dice la palabra de Dios? Entonces, ¿dónde está la fe? Santo Dios. ¿Dónde está la fe de los creyentes? Hoy en día se necesitan hombres llenos del poder del Espíritu Santo que puedan creer. Porque son mucha la gente que se está desanimada, que está perdiendo la fe, que está volviendo atrás, como dice ahí, a apostatar de la fe. Y que yendo a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y muchas prohibiciones. ¿Debe? Porque el enemigo quita lo que es de Dios, ese objeto de culto. Entonces se va alejando la gente, va perdiendo la fe, se va desanimando, entonces no puede escuchar a Dios. ¿Debe? Entonces cuando viene a darle un consejo bíblico, no creen. Ah, no, yo no puedo hacer esta cosa, ¿entienden? Ah, no, yo tengo diabetes. Ah, no, yo tengo esto, yo tengo cáncer. Yo no puedo ayunar, yo no puedo ver la Biblia porque yo tengo esta enfermedad. ¡Embuste del diablo! Y yo lo reprenda. Amén. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Amén. ¿Usted ve por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Mira, había un problema en la iglesia, ¿entiende? Primitiva, de alimento, de que había parcialidad, de que había división, de que se trataba más a esta persona que a otra. Había injusticia, criminalidad, había todas esas cosas. Entonces, ni la psiquiatría, ni la consejería, ni la ciencia, ni la tecnología de aquellos tiempos podía resolver el problema. Entonces llamaron a los apóstoles. Sí. ¿Qué? ¿Por qué es importante tener el Espíritu Santo? Óigame bien. Es más, vamos a leer otra vez. Vamos al primer versículo del capítulo 6. Mire, Hechos capítulo 6. Mira un problema que tenemos hoy en día. Mírelo allí, que estaba allá. ¿Y cómo se resolvió? Leamos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aqueos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Óigame bien, aleluya, Saba, búsquense hombres. Número 1, de buen testimonio. ¡Ay! Óigame, de buen testimonio. ¿Sabe usted? Es más, dígame, ¿qué usted entiende por de buen testimonio? Es tener la claridad, o sea, tener algo, pureza delante de Dios, porque es que ese es el problema, pastor. Cuando nosotros hablamos de buen testimonio, pensamos que el testimonio es lo que hacemos, que no nos ven, y pensamos que presentamos un testimonio falso.
Y no, nosotros mismos nos engañamos, es en la presencia de Dios. ¿Cómo estamos en la presencia de Dios? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el fruto que damos a diario? Porque esto no es una presentación, muchos lo vemos así. El testimonio es que nos presentamos muy agradable, muy elegante, pero ¿qué hay dentro? ¿Qué es lo que hay adentro? Y eso es lo que nosotros nos equivocamos. Habla de testimonio, es la pureza, es el hombre creyente, evangélico, que cree. Porque vemos nosotros aquí, le dimos lectura del capítulo 6 de Hechos, de 1 al 5. Vemos nosotros que hasta para repartir alimento están buscando hombres de fe, hombres llenos del Espíritu, solo para repartir alimento. Ahora bien, para ir a predicar, para ir a hablar a los enfermos, a ver a aquellas personas que están tristes y llevarles el poder de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios, para que sean sanadas. Vemos nosotros aquí el ejemplo, solamente para repartir alimento, están buscando hombres de buen testimonio, con sabiduría, y no está hablando de la sabiduría humana, está hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría de la cual no se parcializa con nadie, sino que hace y agrada a Dios, que es muy importante. Vemos nosotros aquí el testimonio, está hablando del testimonio, el agradarle a Dios, el hacer la voluntad de Dios, el someterse en la voluntad de Dios, el humillarse en la voluntad de Dios, el obedecer la voluntad de Dios. Esto es lo que está hablando, no está hablando de un testimonio que es reconocido en el pueblo, que tiene un puesto y puede ver a los demás abajo. No, está hablando de un testimonio de la cual es en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos mantiene en la verdad, seguimos la verdad y predicamos la verdad todo el tiempo, y no podemos nosotros detener por nada. ¿Por qué? Porque el que nos guía es el Espíritu Santo. Vemos nosotros aquí entonces, busquen a varones que estén llenos del poder del Espíritu Santo y que tengan buen testimonio. ¿Testimonio a quién? ¿Testimonio a los hombres? No, testimonio a Dios, que hacer la voluntad de Dios, que es muy importante. Si le damos lectura y nos tomamos un tiempo para leer, está hablando del testimonio agradando a Dios. Y mucho nos equivocamos, pastor. Amén. Agradamos al ser humano, a la persona que está al lado, y no agradamos a Dios. Correcto. Bien, el testimonio de transparencia. Cuando habla de buen testimonio, es que la persona no engaña, que la persona no miente, que no es hipócrita, que vive lo que dice, que lo que predica, porque muchos predicamos con la boca. Decimos muchas cosas, pero con los hechos hacemos otras. ¿Debe? Entonces, ese no es buen testimonio, porque entonces la gente dice, pero mira, ¿quién me está hablando a mí? ¿Qué tú me estás hablando a mí? ¿Debe? Buen testimonio, que la gente pueda ver que en verdad vivimos. ¿Debe? Vivimos lo que predicamos. Son mucha la gente que por fuera, como dice el varón, ¿entiendes? Muy vestido. Muchas mujeres con vestidos hasta aquí, largo y cuantas cosas. Pero en su corazón, ¿cómo está? Muchos hombres por igual. Hablando y predicando muy hermoso, con muchas palabras y citando muchas Biblias como el hermano Elías. Óigame bien. Pero en verdad vive esa cosa. En verdad da testimonio de que Cristo está en él. De que es guiado por el poder del Espíritu Santo. Porque decimos muchas cosas con la boca. Pero vamos a ver, vamos a ver. Dice que allí es que se sabe cómo se bate el cobre. Vamos a meternos. Vamos a ver cómo está. Vamos a meterle el pie en el zapato a ver si tiene callo. Vamos a ver. Con la boca es muy bueno decir. Vamos a la práctica. Cuando vienen los problemas. Cuando vienen las dificultades. Mire este problema que había ahí. Había parcialidad, había injusticia. La gente que estaba trabajando en esa posición cogía la mejor parte para su familia. Y a las otras que tenían necesidad no le ayudaban. Exacto. No le daban. Por eso vino la queja, por eso vino entonces el escándalo. Y muy importante, pastor, que vemos nosotros que fueron los griegos que trajeron esto a los hebreos. A los hebreos. Sí, porque fueron así como hacen ahora, que estamos viviendo, que muchos que quieren servirle a Dios, pero ven el testimonio del evangélico cristiano en una decadencia. Ajá. Entonces dicen... ¿Y eso que es evangélico? Ese es que evangélico. Y ese es que dónde está el poder de Dios. Y ese que dice que le cree a Dios. Si es así, entonces ¿cómo será de mí que yo no le creo a Dios o no le sirvo a Dios? Es muy importante. El testimonio es, como dice el pastor, es la transparencia. Habla uno de lo que vive porque así lo vive y así lo tiene que ejecutar, así vivir en las manos de Dios. Porque, como decía anterior pastor, es cierto, muchos hablamos, decimos esto, tengo fe o le sirvo a Dios, pero cuando nos damos cuenta estamos lejos de Dios, no estamos agradando a Dios. Que eso es algo importante, amigo televidente. Agrademos a Dios, no estemos agradando a nosotros mismos, no estemos agradando a los que están alrededor nuestro. No, ellos no nos van a salvar. Cristo es el que murió por nosotros, Él es el que dio su vida por nosotros y Él es el que tiene la salvación para nuestra vida. ¿A quién tenemos que agradar primeramente? Entonces a Dios,
no a los seres humanos, no a las personas, no por quedar bien, porque no quiero perder esta amistad, no quiero perder la persona que está al lado mío, no, es agradando a Dios, porque si le agradamos a Dios, dice que Dios tiene control sobre todo. Busquemos el reino de Dios y justicia y lo demás vendrá por añadidura. Nos preocupamos más por la añadidura que el reino de Dios. Amén. Pastor. Entonces el problema que tenemos es que nos dejamos sobornar, nos dejamos sobornar. El buen testimonio no se deja sobornar. Porque es lindo, mira, diga esta cosa, yo te voy a dar tanto. No. El que es de Dios no se vende. Óyeme bien, no se vende. Porque es de buen testimonio, usted ve. El buen testimonio deja de que la persona al pan y al vino. No está con rodeo ahí ni cuantas cosas. Ni diciendo, este no tiene cola que le pisen, nada de esas cosas. El que es de Dios es transparente, es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Porque está en Cristo Jesús, ¿usted ve? La importancia de tener el Espíritu Santo. Otra cosa importante de tener el Espíritu Santo que hay que buscar, dice ahí, de buen testimonio, dice ahí, lleno de sabiduría. ¿Te ves? Ese es el otro problema, porque hay mucha gente que no tiene sabiduría. No sabiduría humana, no está hablando de sabiduría humana. No es gente que sepa calcular que 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. No está hablando de esa cosa. Es la sabiduría de Dios, que cuando hay un problema ahí, ¿entiendes? Se resuelve porque no se parcializa y queda claro. Vamos a leerlo otra vez, vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, vamos a mirar allí, que él discierne las cosas. El versículo 15, entiende, mire cómo dice allí, el hombre natural no lo percibe, el hombre natural no entiende, es más, leo desde el 14, le son locuras, no puede entender las cosas espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Usted ve, número 1, el natural es el hombre que está ahí, que usted ve a diario, usted, yo, ¿entiende? Ese es el hombre natural, pero natural en el sentido que es pecador, usted ve, el hombre que es carnal, que es chuletero, que es un canto de carne, ese no puede entender las cosas espirituales. Cuando se presenta un problema, ¿entiende? Trata de buscar la tecnología para poder entonces bregar con eso. Pero no, hay que discernirlo espiritualmente. Esas cosas espirituales, por ejemplo, un matrimonio que está ahí roto, que dice la mujer, ya yo no te amo, no te quiero, me voy a buscar a otro. Y dice él, y le cae a garnatada, ¿entiendes? Y decirle, tú eres una ramera, una prostituta. Ese problema que ya no se comprende nada, ahí viene el poder de sabiduría de Dios. Entonces, ese poder de sabiduría viene y el Espíritu Santo convence a las dos personas para que se perdonen mutuamente y se mantengan unidos. Porque ¿quién fue que hizo el matrimonio? Dios. ¿Fue Dios que hizo el matrimonio? ¿Sabes? Pero entonces, este conflicto que tenemos hoy en día, o el hijo, que comienza a desobedecer al padre, y el padre lo coge y lo bota y lo echa por allá, y ahí entonces está la mamá. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? Ahí viene el poder de sabiduría. Viene y brega porque es el Espíritu Santo con discernimiento de espíritu. Le pone a discernir. Vamos a leerlo primero de Juan capítulo 4. Vamos a mirar estos versículos que hay que discernir los espíritus, hay que pesarlos para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Porque ese es el problema que estamos teniendo hoy en día. Porque no lo entendemos a través de la tecnología y no a través del poder del Espíritu Santo. Y por eso entonces hay rotura. Tenemos que mandar al muchacho para un nursing home, o tenemos que mandarlo para otro lugar. Lo mandamos entonces para psiquiatría, lo sacamos de la casa, lo damos al departamento de familia porque no podemos tenerlo y la familia se está rompiendo. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde están esos hombres que dicen amar a Dios? Leamos. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Te das cuenta? Entonces estamos escuchando más al espíritu de error, al espíritu del mundo. Estamos haciendo lo que el mundo dice. ¿Pero qué dice Dios? Entonces vamos a pesar los espíritus. Vamos a pesar los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Lo que son de Dios se escucha, se obedece,
se someten y se unen. Los que no son de Dios se rompen, se divorcian, se separan, pelean, van a la cárcel, van a la corte, porque no son de Dios, buscando el consejo de quien del mundo. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Amén. Tenemos que volver a Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Vamos a lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, mire lo que dice allí. Gálatas 6, 1. Mira lo que dice cuando tenemos el Espíritu Santo. Cuando alguien es sorprendido en alguna falta. Cuando alguien está haciendo mal, que está maltratando, que está calumniando, que está mintiendo, que está robando, que está adulterando, que está fornicando. Mire lo que dice allí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando hay el Espíritu Santo, no comienzan a hacer bochinche, no comienzan, ¿entiendes?, a murmurar, ni a destruir, a levantarte. Aquel que son espirituales, que tienen el Espíritu Santo, vienen entonces a ayudar a gente que está caído. Esa es la palabra clave. ¿Cuánta gente hoy en día no están caídos, están destruidos? Y nosotros en vez de levantarle, lo pisamos más para que se hunda. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta por qué se necesita el Espíritu Santo? ¿Por qué se están buscando hombres llenos del Espíritu Santo para levantar al caído, al afligido, aquel que se está muriendo, aquel que no tiene fuerza, que no tiene ánimo, que está deprimido, que se aísla y a veces viene el pensamiento de que hay que quitarse la vida, que para qué está viviendo más? Son los pensamientos que le vienen porque no está la mente de Cristo. Pero cuando está el Espíritu Santo, viene la mente de Cristo, viene el consejo sabio del Espíritu Santo. La persona se rebustece otra vez, se llena de gozo, se levanta y comienza a ver otra esperanza. ¡Aleluya! Comienza a tener esperanza, porque eso es lo que hace Dios, que da esperanza, que da gozo, que da vida, que da fortaleza. Dios fortalece. Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 4 del 8 al 13. Mire bien, escuchen hermanos pastores. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto sé, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve usted? Cuando estamos en Dios, dígase algo, varón, que es muy importante entender eso. Algo muy importante, amigos y hermanos y amigos televidentes, porque sabemos nosotros que cuando tenemos a Cristo, tenemos ese gozo, tenemos esa paz, y no nos quejamos a Dios, sino que nos gozamos en medio de la escasez, en medio de la abundancia, nos gozamos también, en medio de la tribulación, nos gozamos, en medio de la paz, tenemos gozo de Dios. Y por eso que nosotros vemos una decadencia en nuestros hermanos, los ministras de la palabra de Dios, que vemos nosotros cómo están alejándose de Dios, quizá porque llegó una escasez, llegó una enfermedad, llegó alguna situación, una tribulación, alguna situación que creen que no se puede, pero aquí el apóstol Pablo, hablando en una cárcel, hablando en un lugar donde él decía, yo he aprendido. Y no aprendió él mismo, sino que Cristo Jesús le enseñó. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, a mí y a cada uno que le sirve a Cristo Jesús, le enseña a vivir en la escasez, en la abundancia, en la tristeza, en el gozo, en la oscuridad, como podemos tener en la luz de Él. Podemos gozarnos, y por eso que tenemos que tener ese gozo. Aquí el apóstol Pablo les habla a un pueblo y les dice, tienen que saber aprender. Si les sirven a Cristo, deben de saber aprender y vivir como Él vivió en esta tierra, que se gozaba en medio de las tribulaciones,
se gozaba en medio de las dificultades. Y nosotros, y tenemos las dificultades, tenemos las situaciones, tenemos muchas aflicciones en nuestra vida, pero tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque aquí hay uno que conoció a Cristo, como nosotros conocemos de Cristo, por su palabra. No lo hemos visto, pero si se le servimos es porque hemos creído en Él y hacer la obra y de hacer la voluntad de Él, que nos dice a nosotros, tenemos que estar en gozo, en la escasez, en que vemos que no hay nada en casa, no hay nada en la bolsa, no hay nada para la familia. Tenemos que gozarnos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dijo un hombre de Dios, de la cual reconoció y sabe y que lo atesoró en su corazón. Decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es en Cristo Jesús que nos fortalecemos. Es en Cristo Jesús, hermanos y hermanas y amigos televidentes, es que encontramos la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, la paz, el gozo, porque sabemos muy bien, muchas familias están pasando en tribulaciones, muchos hermanos están pasando una situación, muchos ministros están pasando mucha tristeza, mucho dolor, el ver la decadencia de los hermanos, de las hermanas, los miembros de una congregación. Duele ver a nuestros hermanos que estamos viendo en una decadencia espiritual. Y Cristo nos dice en este día, nos habla de la esencia de Él mismo, del Espíritu de Dios, que nos da poder, nos da gozo, nos da paz y sobre todo que nos lleva a la salvación de nuestra alma. Es muy importante. Me toca la palabra de Dios, ¿por qué? Porque ahí Pablo está diciendo, sé vivir en la escasez, sé vivir cuando estoy triste, sé vivir cuando hay aflicción, sé vivir cuando no tengo nada alrededor o no tengo nada en mi vida, sé vivir porque en Cristo lo puedo todo si yo creo en Cristo. Y es muy importante, amigo televidente, la palabra de Dios. Cristo Jesús es la esperanza viva, Cristo Jesús es el camino, Cristo Jesús es la verdad. Y permanecemos y seguimos a la verdad. Sabemos que tenemos una promesa de Dios, pero es importante, yo no digo esa palabra como muchos dicen, hay que activar la fe hay que vivirla, es en Cristo Jesús, porque la fe es Cristo Jesús. No podemos activar a Cristo Jesús, sino vivir la fe, andar en la fe, vivir la fe, gozarnos en la fe y tener esa paz de la fe que es Cristo Jesús. Dijo Él mismo en su palabra, muchas aflicciones tendrán en el mundo, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Tú puedes vencer al mundo, no con tus fuerzas. Tú puedes vencer al mundo con el Espíritu de Dios, con el poder que Dios nos ha dejado, con la autoridad que Dios nos ha dejado y sobre todo la esencia misma, el Espíritu de Dios es que nos hace a nosotros levantarnos, es que nos hace a nosotros tener ese gozo, darle alabanza y gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos que todo lo podemos en Cristo. En la escasez, recuerda, si estás en una escasez, está pasando una situación, levanta tus manos, adora al que lo puede todo, adora al que vive, que reina para siempre. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Jesucristo vino aquí a este mundo y ha dejado su poder, su Espíritu Santo, para que nosotros podamos seguir adelante y poder vencer toda tentación, vencer a este mundo, porque el mundo ofrece mucho, pero ¿qué nos hace el mundo? Nos desvía de la verdad. Así que hay que aceptar lo que Dios y lo que Cristo Jesús nos dice y nos da y nos ofrece por la palabra de Dios, la salvación de nuestra alma, de la familia, del hogar, del matrimonio y todo, porque Dios dice que no quiere que nadie se pierda, que todos vayamos al arrepentimiento y a la conversión, porque encontraremos entonces esa paz y que la paz que necesitamos hoy en día. El mundo entero lo necesita, la familia entera, los reyes lo necesitan, los presidentes necesitan la paz de Dios, la guianza de Dios, del Espíritu de Dios, todos necesitamos de Dios. Así que no te sientas mal porque tú crees que tal vez porque una escasez ha llegado a tu vida, has dejado de creer a Dios, has dejado de servirle a Dios. Levanta tus manos y adora a Dios, el que lo puede todo, pastor. Amén. En verdad, piensa en todo lo que es bueno, dice aquí la palabra del Señor. En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. El único buen nombre es Jesucristo. Amén. Si piensas en Jesucristo, todo lo puede en Cristo que te fortalece. ¿Estás pasando por tormenta? ¿Estás pasando por dificultades, por enfermedades o tu familia? ¿Por lucha? ¿Tienes vergüenza? ¿No quieres salir? ¿No quieres que la gente te vea? ¿Estás deprimida, deprimido? ¿Hiciste algo que te avergüenza ahora y no puedes levantar la cabeza? Todo lo puede en Cristo que te fortalece. No te dejes engañar. Al que cree todo le es posible. Mira bien, búsquense hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa un hombre lleno del Espíritu Santo? Es aquella persona que vive y reina por el Espíritu. Oye bien, eso dice Gálatas 5:25, vamos a leerlo. Gálatas 5:25, mira lo que dice allí.
el ser lleno del Espíritu Santo es vivir por el Espíritu, es andar en el Espíritu conforme a que el Espíritu le dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ve? Una persona que es llena del Espíritu Santo vive todo lo que hace. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y verso 16. ¿Te ve? Una persona que vive por el Espíritu, como dice el Espíritu Santo, es decir, que la persona vive en santidad por dentro y por fuera. Santidad hasta uno que piensa. Santidad a uno que vota. Todo se convierte en santidad. Todo lo que hace. Mira cómo dice ahí. Primera Pedro 1:15. 1:15 y luego el 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué? Santo en toda vuestra manera de vivir. Cómo tú vives, cómo tú comes, cómo tú actúas, aún en la intimidad con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. ¿Cómo tú vives? Tienes que ser santo. Cómo tú duermes, ese ronquillo tiene que ser santo. Cómo te bañas, tiene que ser santo. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Eso es una persona que está llena del Espíritu Santo. Está rebosando del Espíritu Santo. Todo lo que hace es paz, es amor. Porque el fruto del Espíritu es el amor. Eso dice la palabra. Vamos a ver, Gálatas 5, versículo 22 al 24. Entonces, hay que decir el fruto del Espíritu. Es decir, que todo lo que hace, todo es santo. Es muy importante cuando usted puede entender eso. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es que no necesita nada, que no tiene ningún vacío. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted ve? Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz. ¿Usted ve? Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Es más, Pablo dice, vamos a leerlo, 1 Timoteo, capítulo 5, del verso 15 al 18, al 20. O sea, es importante entender que es ser lleno del Espíritu Santo. Mucha gente están embriagados, están llenos de vino, están llenos de rencor, llenos de remordimiento, tienen raíz de amargura, están llenos de eso. Por eso tienen vacío. Llenos de problemas, de dificultades, de malos pensamientos, de herida, de enojo. Están llenos, pero dice ahí que no, que deben llenarse del Espíritu Santo. Leamos. Capítulo 5. 5, de versos 15 en adelante. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien serán tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondráis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitáis acusación, sino 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebáis agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Cuándo somos llenos de qué? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos andar para ayudar a otras personas. ¿Ve usted, queridos hermanas y hermanos, cómo usted está pasando? ¿Cómo está viviendo? ¿De qué tú estás lleno? Vamos a otra cita, Efesios. Vamos a Efesios 5, del 18 al 20. O sea, es importante comprender toda esta palabra, porque tenemos que tener lleno del Espíritu Santo. Tenemos que vivir conforme a Dios. El tiempo se está acabando. Estamos llegando a los finales. Cristo viene ya. Pero hay mucho engaño, hay mucha falsedad. Leamos. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu. Óyame bien. Ajá, termínalo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Te ve? Eso es el lleno del Espíritu Santo, cantando y alabando.
El gozo del Señor, mi fortaleza. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no está con su cara como un machete boto o un limón agrio. Está con una sonrisa de oreja a oreja. Porque el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Te ve? En medio de la tormenta, en medio del dolor, usted canta porque el Señor es su fortaleza. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo. Es pacificador a todo el mundo. Le ama, le perdona, lo levanta, lo cuida, lo acaricia porque tiene el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Estamos viviendo en odio, en violencia, en persecución, en división, en separación. ¿Dónde está el amor de Dios? Hace falta entonces el Espíritu Santo. Hogares, padres, ministros, presidentes, busquen el poder del Espíritu Santo. Llénense del poder del Espíritu Santo para que Dios pueda bendecirlo. Y ustedes se puedan levantar y van a ver que van a estar sanos. Su cuerpo se va a sanar. Las enfermedades van a desaparecer. Los problemas se van y la paz de Dios llega a ustedes. Ore por todas estas personas, que Dios llene de poder del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por todas estas vidas, Señor, por tus corazones, Señor, estas almas, Señor, que buscan de ti, Señor, que es la situación, la debilidad, Señor, todas las situaciones que vengan, se presentan en la vida de ellos, Señor. Permita que tu Espíritu de Dios, Señor, se manifieste, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Los llene, Señor, Padre, con poder y autoridad, Señor, que puedan vencer, Señor, toda tentación y sobre todo, Señor, estas dificultades, Señor, los problemas, Padre, que puedan venir, Señor, la luz en medio de ellos. En el nombre de Jesús oramos por toda la familia del mundo, Señor. Amén. Amén. Recuerde que los problemas se resuelven solo por el poder del Espíritu Santo, porque nos da sabiduría y discernimiento. Dios me le guarde hasta la próxima semana con el Señor, porque lo esperamos muy pronto, mientras el hermano se despide. Bendiciones. Bendiciones, hasta la próxima semana con el Señor.